Evangelio de hoy, segundo sábado pascual. Primera lectura. Eligieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Y los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. En la mala justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Hola a todos ustedes, queridos hermanos, que escuchan el Evangelio de hoy en el canal Grazia TV. Si les gustaría hacer un espacio diario en su vida, de unos 12 minutos quizá, mientras conducen al trabajo, mientras cocinan o antes de dormir, para aprender sobre la palabra de Dios y de su iglesia, suscríbanse a este canal haciendo clic en las letras rojas o botón rojo que dicen suscribirse. Hoy es el segundo sábado pascual. En la primera lectura, escuchamos cómo surge un problema en la iglesia. Los apóstoles, cuyos sucesores son los obispos católicos de hoy en día, no debían dejar de orar y de predicar, por tener que administrar los bienes, por ayudar a los necesitados. En la iglesia hay una división de roles y los obispos tienen como principal misión orar y predicar. Por eso, los apóstoles seleccionan a algunos hombres para que se dediquen a la caridad. Son los diáconos de la Iglesia Católica. Reciben de los obispos, con oración e imposición de manos, el sacramento del orden en su primer nivel,
y ellos están ahí para hacer estas obras de caridad. Pueden además bautizar, casar, hacer el rito de las exequias cuando hay difuntos, bendecir y tienen preparación para predicar el Evangelio. Pero no pueden confesar, ungir enfermos y no pueden celebrar la Eucaristía. En nuestras familias tenemos que tomar este ejemplo. Si somos padres de familia, hay que organizarnos bien para no volvernos solamente administradores materiales, sino ser líderes espirituales en nuestras casas. En el trabajo, no hay que cumplir solo con lo mínimo y material, sino cuidar nuestras relaciones con las personas. Si somos jóvenes, estudiantes, que no nos quedemos en estudiar por estudiar, sino que nos formemos íntegramente y con la mira de realizar un servicio a la sociedad y poder un día formar una familia. Asimismo, hay que seguir dando el lugar central a Dios en nuestras vidas. Por otra parte, en el Evangelio de ayer, el pasaje anterior al de este día, Jesús multiplicó los panes y lo querían hacer rey, pero no era el momento adecuado. Por eso Él huyó a la montaña, recordándonos cuando Jesús se fue con Dios, con el Padre, dejándonos en cierto modo solos, sin poder verlo en su forma humana. Y en el Evangelio de hoy hemos escuchado la continuación del pasaje. Los discípulos se quedan sin Jesús, sin la seguridad de tenerlo, pero en compañía los unos de los otros y deben embarcarse solos en el lago y atravesarlo. Ya siendo noche, además de la dificultad para ver, empieza a soplar viento fuerte y las aguas se encrespan. Los discípulos están aún sin Jesús y comienza a haber signos de peligro. Ahí es cuando Jesús se acerca milagrosamente a ellos, al punto que ellos se asustan. Jesús les dice: «Soy yo, no tengan miedo». Soy yo es alusión a Yahvé, que significa yo soy. Jesús es Dios. Jesús ha ido a buscarlos para ayudarles a salir de ese problema. No deben tener miedo. Ellos quisieron subirlo, pero cuando se dieron cuenta, la barca tocó tierra. El peligro había terminado. No habían visto que la tierra estaba cerca debido a la oscuridad, y en esa oscuridad tampoco reconocieron bien a Jesús. Podemos ver que nosotros, los seres humanos, somos como los apóstoles. Somos débiles. Somos dependientes de Dios para que nos cuide. Somos como bebés, que queremos tener siempre a Dios a nuestro lado, visiblemente para que nos resuelva nuestros problemas. Sin embargo, en nuestro proceso de maduración, es necesario sentirnos solos, que naveguemos en nuestras vidas con ayuda de ese barco, sin el cual nos hundiríamos. Ese barco es la Iglesia, y estando en compañía de aquellas personas con las que compartimos nuestra vida y nuestra misión, nuestros familiares, nuestros amigos o compañeros de trabajo. En ese estar solos nos fortaleceremos y creceremos espiritualmente. Llegará con toda certeza la noche, arreciará el viento contra nosotros, se moverán las olas. Son esas dificultades que tenemos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la escuela, con el novio o novia, con el esposo o esposa. Sin embargo, sabemos que en medio de la oscuridad, ahí estará Jesús. Él nos deja aparentemente solos para que nos desarrollemos, pero en realidad, Él está siempre al pendiente de nosotros. Si murió en la cruz, si hizo lo más difícil por nosotros, también hará lo fácil. Aunque es cierto que mientras más oscuridad haya, más difícil será verlo. Pero si trabajamos, si nos esforzamos, si tenemos fe y buscamos vivir según sus palabras, sabremos que esa dificultad de nuestra vida, aunque dure mucho, no hundirá nuestro barco, y toparemos con tierra firme, finalizando así por completo la dificultad. No perdamos la esperanza y no dejemos de esforzarnos por actuar según Dios nos pide. Los discípulos, para no hundirse, necesitan esa barca, y para no morir, necesitan también tener la seguridad de Jesús a su lado. Jesús, en cambio, puede estar solo, en la montaña o donde sea, y caminar sobre el agua por su propia virtud, para no hundirse.
es bueno saber que Dios es independiente y que nosotros somos dependientes. Dios está por encima del mal y de todos los peligros. Jesús no se hunde en el agua salada, no se ahoga. Jesús es el fuerte y de quien depende nuestra vida. Señor, en la conciencia de nuestra debilidad y de tu fuerza, te ofrecemos nuestro esfuerzo cuando nos dejes solos, enfrentando cara a cara las dificultades que nos llegan en nuestras vidas, para llegar a ser personas íntegras y fuertes. Te pedimos que nos concedas que siempre las enfrentemos como tripulantes de la barca de la Iglesia, acompañados de los demás cristianos, y en la espera de tu ayuda y del final de las adversidades, cuando nuestro barco llegue a tierra firme. Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse y toquen la campanita gris para que reciban el aviso cuando haya videos nuevos. Hasta mañana, Dios les bendiga.